Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, como les prometí en el video pasado, vamos a hablar de las dos posturas principales con respecto a los roles de género en la iglesia, en la familia y en la sociedad a la luz de la Biblia. Chicos, básicamente la mayoría de las opiniones, posturas, decisiones que tienen muchas personas y muchas iglesias pertenecen a una de estas dos corrientes: los complementarios o complementaristas y los igualitarios. En este video voy a hacer un esfuerzo, a ver si lo logro, por explicar en detalle qué postulan cada una de estas corrientes. Voy a hacer un esfuerzo por no decirle, o quizás se los digo al final, en dónde siento yo que me encuentro, y de ninguna forma creo que estas posturas estén completamente equivocadas, o si me escuchan de repente sentir que es un poquito más lógica una de las posiciones, probablemente es porque, bueno, yo tengo una opinión, pero quisiera que lo escucharan con la mente abierta y hagan una evaluación de dónde creen que están. Algo muy importante es que ambas posturas encuentran una base bíblica para afirmar lo que están afirmando, y es bien interesante. De hecho, muchas personas que respeto, muchos líderes, pastores, teólogos, pertenecen a alguna de estas corrientes. Entonces para mí ha sido interesante ver, esta persona piensa como piensa porque es un complementarista o porque es un igualitario. Entonces, bueno, vamos a pasar como a la definición de cada una de estas corrientes y me voy a concentrar en cada una. Vamos a empezar con la visión complementarista. La visión complementarista básicamente postula que el hombre y la mujer fueron creados de manera separada, pero que son iguales en dignidad, que puede que tengan un mismo propósito, pero tienen roles diferentes que se complementan. Por eso se llaman complementarios, porque parten de que somos distintos, que estos roles que tiene el hombre y que tiene la mujer no son intercambiables. Es decir, yo no puedo asumir el rol que tiene un hombre y un hombre no puede asumir el rol que tengo yo, pero que somos iguales en bendición y salvación. Es decir, nada de estos roles, del ejercicio de estos roles, afecta nuestra salvación. Uno de los grandes defensores del complementarismo, ojalá lo esté diciendo bien, es John Piper. No sé si todos conocen a John Piper. Él tiene un ministerio grandísimo que se llama Desiring God, deseando a Dios. Él es conocido por ser como un hedonista cristiano, es decir, él dice que nosotros encontramos, el ser humano encuentra su mayor satisfacción cuando se satisface más y más en Dios. Yo admiro muchísimo a John Piper en algunas cosas, tengo diferencias doctrinales serias con John Piper en algunas otras, y tomé algunas notas de su posición acerca de este tema, porque de hecho está en la declaración de fe de la Coalición por el Evangelio, de la cual él es parte. Pues básicamente él afirma que Dios nos creó diferentes y diseñó roles que lo glorifican, pero esos roles son distintos. Cree que cuando el don de liderazgo del hombre, que fue asignado exclusivamente al hombre, es bien llevado, hace que la mujer o el rol de la mujer florezca. Dice también que parte de los problemas que observamos hoy en la iglesia moderna y en la familia vienen dados por el colapso del liderazgo masculino, que ha producido a su vez un colapso entero en el sistema de la familia y de la iglesia. Quienes apoyan el complementarismo creen, además de lo que ya les conté, que obviamente somos diferentes, la masculinidad es diferente a la feminidad, que la cabeza del hombre en el matrimonio, o sea, ese orden fue establecido previamente a la caída. Es decir, que el hecho de que el hombre sea la cabeza del hogar no fue consecuencia del pecado, sino que fue un diseño de Dios original cuando él pensó en el hombre y en la mujer. En general, ya les voy a explicar por qué digo en general, porque aquí hay cabida para excepciones. Los complementaristas creen que en la iglesia los roles del liderazgo y enseñanza son exclusivamente para el hombre. Esto es pastorado, ancianos, equipo de liderazgo, enseñanza y prédica. Para ellos también distinguen entre la enseñanza pública y la enseñanza privada, y ahí es cuando empiezan un poco a incluir el tema de la posibilidad de que la mujer enseñe privadamente. Ahora bien, y antes de darle un poquito más de información acerca del complementarismo, antes de hablarles de los igualitarios, es que es muy importante que comprendamos que estas corrientes existen dentro de un espectro. Es decir, hay niveles dentro de estas corrientes. Ahorita tengo unas notas acá que están súper buenas porque nos ayudan a ver que esto no es blanco y negro. Es decir, no es que todo complementario cree ciegamente en todo lo que les estoy leyendo, y no es que todo igualitario postula absolutamente todo de lo que les voy a hablar. Hay posiciones dentro de ese espectro que son más conservadoras, más radicales, más flexibles, que se acercan más entre sí, y bueno, y por eso el mundo es lo que es, porque las personas y las iglesias tienen posiciones diferentes. Pero es muy importante porque es por eso que, por ejemplo, John Piper dice que
no es lo mismo la enseñanza pública y privada, y que entonces que la mujer sí puede enseñar privadamente y no públicamente, porque él dice que eso es lo que Pablo indica, y que hablar en lenguas, por ejemplo, no es enseñar, cosa de la que yo difiero, pero ya de eso es en otro video, después le cuento más de eso. Entonces, por ejemplo, John Piper, es de los que opina que la mujer sí puede enseñar a otras mujeres, es decir, un grupo de mujeres, una mujer puede enseñar la Biblia a otra, pero dentro de los complementarios hay quienes piensan que no, que la mujer tiene que permanecer en silencio incluso frente a otras mujeres porque es enseñanza pública. Hay una organización, les voy a dejar el link en la cajita de información, espero acordarme bien el nombre porque aquí solo puse las siglas, pero creo que es algo así como el Comité Bíblico de la Masculinidad y la Feminidad, o de la masculinidad y la feminidad bíblica, que también ha desarrollado un montón de estos temas y desarrolla muchos temas que tienen que ver con familia, con sociedad, a la luz de su posición como complementaristas. Vamos entonces ahora con los igualitarios. Básicamente los igualitarios plantean que el hombre y la mujer, obviamente sí, fueron claro que creados separados, pero que son iguales en absolutamente todo, no solamente en dignidad, en salvación, en su relación con Dios, sino también en los roles que pueden asumir en el mundo y en el reino de Dios. Plantean que el hombre y la mujer pueden tener igual responsabilidad en la iglesia, iguales responsabilidades en la casa, que no hay ninguna limitación que viene dada por el género del uno o del otro. Una de las cosas que creen los igualitarios es que las mujeres pueden ser pastores, que no hay ningún problema con que ocupen cualquier posición de liderazgo en las iglesias, lo cual normalmente escandaliza a los complementaristas. Normalmente una iglesia que crea en esto va a tener a mujeres en puestos de autoridad, va a tener a mujeres predicando, pero no solo predicando y enseñando, sino como pastoras, como miembro del equipo de ancianos, de líderes de la iglesia. Yo sé que hasta ahora solamente les he explicado las corrientes. Estas corrientes, por supuesto, que están súper fundamentadas en su interpretación bíblica de ciertos versículos, muy específicamente 1 Corintios 14:34 y 1 Timoteo 2, que hablan de que la mujer debe callar en la iglesia, de que no puede enseñar, que no puede hacer nada que no esté sujeto a la autoridad del hombre y que no puede hacer ninguna enseñanza pública. Entonces vamos a hablar de eso en el próximo video, se los prometo, ya vamos a llegar a eso contestando preguntas súper específicas, pero es muy importante que entendamos esta convivencia entre las dos corrientes. Hay una fuente que yo consulté, es una página web que se llama The Junia Project. Se llama Junia por la supuesta o debatida apóstol mujer que aparece en la Biblia. Luego les voy a dar la referencia porque vamos a hablar de esto más detenidamente en un próximo video. The Junia Project es uno de los ejemplos de unos igualitarios bastante apasionados, por decirlo así. Y aparte de todo lo que les conté, esto por ejemplo es un extracto de uno de los artículos que ellos tienen, donde dicen que no es posible tener una jerarquía. Ellos realmente no creen demasiado en que la jerarquía, en que haya una jerarquía descrita en la Biblia como tal. Dice, porque no puedes tener jerarquía sin asignar un valor más alto sobre algunas personas. Es decir, que cuando yo digo que el hombre está por encima de la mujer, o que la mujer debe sujetarse a ese liderazgo y que el hombre puede hacer unas cosas y la mujer no, la interpretación de ellos es que se le está asignando un valor más alto al hombre delante de Dios. Y pues por eso es parte de por qué no creen o porque les parece preocupante una posición complementarista donde hay cosas que no pueden hacer unos y los otros sí. Es muy importante que sepan que, como les decía, todo esto tiene un espectro y por ende les voy a leer unas notas que tengo acá de un artículo que les voy a dejar en link en la cajita de información, que habla que dentro de los complementarios y los igualitarios hay diferentes niveles y tintes, ¿no? Habla de los tradicionalistas. Dicen que los tradicionalistas son un grupo que cree que la mujer es ontológicamente inferior al hombre en algunas maneras y que por consecuencia los hombres tienen que tener la preferencia y más autoridad sobre la mujer. Esta gente existe porque yo la he conocido. Esta posición fue popular a lo largo de la historia e incluyó algunos padres de la iglesia muy importantes como Tertullian, Agustín, Aquino y John Knox. Hay otros complementaristas que creen que este tema del liderazgo del hombre aplica en todas las esferas de la sociedad, sobre todo a las mujeres sin excepción. Por el contrario, hay otro tipo de complementaristas que creen que este liderazgo del hombre solamente aplica en la casa, es decir, una mujer con respecto a su esposo, y en la iglesia, es decir, una mujer con respecto a los líderes masculinos y al pastor, pero no necesariamente en otras instituciones o en la sociedad en general. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto sería
complicado de justificar cuando tú, por ejemplo, eres jefa de alguien. Yo he sido jefa de hombres, entonces que un hombre crea que por ser hombre tiene que necesariamente ser mi líder es bien complicado porque el mundo funciona como funciona. Pero bueno, este no es el video para darle mis opiniones. Por otra parte, hay complementaristas que creen que este liderazgo masculino solamente aplica, esta autoridad aplica entre esposo y esposa. Es decir, que solamente un esposo tiene autoridad sobre su esposa. Es decir, que la autoridad que realmente se debe aplicar y respetar es la que, por ejemplo, tiene mi esposo para conmigo. Nada fuera de eso. Hay complementaristas, por otra parte, que son, miren, son 7 casos, no, 7, sí, son 7 casos. Hay complementaristas que creen que el tema de la cabeza o del liderazgo es más una metáfora de las escrituras y que no es una descripción del liderazgo. Por ende, el esposo aún tiene autoridad sobre su esposa, pero de una manera más orgánica. Es decir, que la mujer, y esto lo leí varias veces, esto es un llamado a la mujer para que se sujete voluntariamente a esta autoridad, pero que el hombre no debe de ninguna forma activa imponer esta autoridad. Así que básicamente ellos lo que creen es en una sumisión voluntaria de la esposa, porque hay una dinámica de autoridad, pero no quiere decir que hay una absoluta representación o que la esposa solo existe por medio de las decisiones del esposo. Y en séptimo lugar, hay igualitarios que creen que la sujeción mutua es lo ideal en el matrimonio y que no hay límites para las mujeres en la iglesia o el ministerio. Y bueno, quería leerles eso para simplemente explicarles, y creo que hay muchísimos más casos, que en estas dos corrientes cabe demasiado. Yo he escuchado o he leído complementaristas que dicen sí, la mujer puede enseñar a todo el mundo menos a otros hombres. Hay complementaristas que dicen que realmente el tema de la autoridad de la mujer sobre la mujer es de su esposo y ella, de más nadie. Hay otros que dicen que no, que la mujer tiene que estar sujeta a todos los hombres, lo cual realmente no sé dónde lo sacan porque eso no es lo que dice la palabra, ya yo estoy dando mi opinión aquí. Pero también hay igualitarios que de alguna manera empujan los límites que están impuestos por la Biblia al decir que la mujer puede hacer absolutamente todo lo que se le plazca desde el punto de vista de cómo participa en la iglesia, por ejemplo. Todavía no estamos en el tema de si la mujer puede ser pastora o de si la mujer puede ser maestra, enseñar, profetizar, hablar en lenguas o hacer cualquier tipo de actividad que también haría el hombre en la iglesia. Pero quería darles esta ilustración sobre los complementaristas y los igualitarios para que se ubiquen en primer lugar en cómo se aplica o si se aplica al matrimonio. El siguiente video voy a hacer un video cortito donde básicamente les voy a dar un poquito más de mi opinión. Aquí solamente expuse lo que piensa otra gente, lo que piensan otras personas. Creo que les voy a hablar un poquito de las cosas que yo observo con respecto al matrimonio. De nuevo, mi opinión no es infalible, mi opinión es totalmente debatible, pero es lo que pienso, es lo que he vivido y es sobre todo lo que he observado a la luz de la Biblia con respecto al tema de roles de género y con respecto al tema del rol de la mujer en la sociedad en general. Así que no se pierdan el próximo video y nos falta todavía un montón de temas por estudiar, así que sigan conectados a esta serie.